Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La tierra donde siempre era de noche. En la tierra de la oscuridad, había un rey que sentía con fuerza que existía otra tierra donde había luz, es decir, claridad. Este rey tenía 2 hijos, y en una ocasión decidió enviar a su hijo mayor con la esperanza de que, tras un largo viaje y caminando a través de muchas lunas, alcanzara la tierra donde existía la luz, según la intuición del propio rey. El joven partió con provisiones y armas para su defensa, pues debía atravesar tierras desconocidas durante un viaje extenso. Partió hacia lo desconocido, cargando con la fe de su padre de que encontraría la luz al final del camino. Después de que transcurriera mucho tiempo, medido por las lunas que había cruzado, el rey, inquieto, tuvo la impresión de que su hijo había perecido durante la expedición. Aún aferrado a su creencia, habló con su hijo menor y le pidió que partiera en busca de la tierra donde existía la luz. Le rogó que tuviera mucho cuidado, pues en aquellas regiones había muchas bestias extrañas y feroces, y era posible que su hermano hubiera sido devorado por ellas. El hijo menor, quien era un cazador hábil y el preferido de su padre, se aseguró de armarse bien, especialmente para protegerse de los leones, las bestias más temidas que conocían. En su juventud, el propio rey había sido atacado por sorpresa por un león enorme, famoso en toda la región, una criatura majestuosa con una melena que brillaba como el fuego al amanecer. Nunca lograron cazarlo, y lo hirió tan gravemente que tuvieron que injertarle una parte del cuerpo. Así que el joven partió, y el rey no volvió a tener noticias de él. Después de que pasara el doble del tiempo estimado sin retorno, el rey decidió emprender el viaje él mismo, en busca de aquello que su mente, o quizás su Egún, espíritu ancestral, le repetía, que la luz existía. Consciente de los peligros que le esperaban, se armó con flechas, lanzas y provisiones para la travesía. Después de muchas lunas de viaje, se topó con restos, huesos, herramientas rotas y huellas de león cerca de un árbol sagrado. Inmediatamente en guardia, alzó la vista hacia la cima de un árbol enorme a su lado, justo cuando un león gigante, guardián de aquellas tierras, saltó desde lo alto. El rey lanzó su lanza y atravesó a la bestia de lado a lado, superando así el mayor obstáculo del viaje. Siguió enfrentando peligros y cruzando grandes distancias, hasta que llegó a una vasta llanura, donde algo resplandecía a lo lejos. Avanzando sin cesar, el hombre, a través de su fuerza física y espiritual, y poseído por una voluntad inquebrantable, finalmente llegó a lo que su mente había previsto desde hacía tanto, la tierra donde existía la luz. Este hombre gobernó aquella tierra durante un tiempo, con fuerza, firmeza y sabiduría, hasta que fue traicionado. Nota: aquí comienza el poder de Hyogbe, pues era de noche y aún no se conocía la luz.